Estamos estudiando el fundamento firme que todo maestro de justicia debe tener en su propia vida y también el fundamento que debemos enseñar. Ya vimos el arrepentimiento, que básicamente consiste en reconocer el pecado, sentir dolor por haber pecado, confesar el pecado, alejarnos del pecado y restituir el agravio que el pecado pudo haber hecho. Y definimos también lo que es arrepentimiento, ¿verdad? Luego vimos ya el segundo fundamento, que es la fe. Es una gracia divina, es una sustancia divina, es un elemento espiritual, es una convicción divina. Vimos cómo nos viene la fe. Viene por el oír y el oír el rema de Dios. Hemos entrado a hablar acerca de la doctrina de bautismos. Si ustedes se dan cuenta, pues está en plural la doctrina de bautismos y básicamente pues tenemos 4 bautismos: el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de fuego y el bautismo de los sufrimientos. Amén. Hablemos un poquito acerca de esta doctrina, que es un fundamento que todo maestro debe tener en su vida y que todo maestro debe enseñar. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que es una transliteración y no una traducción. Es decir, es el equivalente en signos del idioma griego al idioma español. En el lenguaje griego, esa palabra se usaba para describir a un barco que se había hundido. Cuando querían decir un barco se hundió, ellos decían un barco se baptizó. ¿Verdad? Es la idea de hundirse, sumergido totalmente. También se usaba, era un término hogareño, se usaba también para describir una prenda que se estaba sumergiendo en un tinte líquido para cambiar el color. Entonces, cuando una dama tomaba una tela y la teñía, la sumergía totalmente en el recipiente de tinte, a eso le llamaban bautizar, ¿verdad? Por lo tanto, el bautismo significa ser sumergido totalmente. Bueno, hay 4 bautismos, como dijimos. El bautismo en agua es un acto ceremonial en el cual el candidato es sumergido completamente en agua, dando a entender con ello que es enterrado con Cristo para muerte y resucitado en novedad de vida para caminar con Él. Algunos datos interesantes respecto al bautismo. Primero, Cristo se bautizó. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Si gustan, no vamos a leer las escrituras para poder avanzar, usted las anota. Cristo se bautizó, entonces Mateo 3, 13 al 17, porque ya son escrituras conocidas, ¿verdad? Conocidas. Segundo, Cristo ordenó bautizar a los que creyeran en Él. Él ordenó que todo aquel que creyera en Él fuera bautizado. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Él dio la orden e incluso dio la fórmula del bautismo. En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Entonces ya llevamos como dos detallitos ahí interesantes del bautismo. Número uno, es un acto de sumersión o inmersión. Bueno, no nada de rociamiento ni aspersión, sino que es sumersión o inmersión. Número dos, la orden pues del Señor es que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, después de ver que Cristo se bautizó y ordenó bautizar a los que creían en Él, vemos que los apóstoles cumplieron ese mandato. Ese es número 3. Punto número 3. Los apóstoles cumplieron ese mandato. Veamos algunos ejemplos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bautizazo fue ese, ¿verdad, hermanos? Imagínense, 3,000 personas. Lo más que yo he llegado a bautizar son 40 personas. Sí, tuvimos una cosecha en Zacapa y una cosecha en Totonicapán, y un día bauticé 40 personas. Bonito bautismo. Pero mira, aquí eran 3,000 personas. Gran bautismo. Bueno, Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo en Samaria, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hechos capítulo 18, verso 8. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En Corinto también, en una de las visitas de Pablo, aquella ciudad se convirtió a mucha gente y eran bautizados en agua. Hechos 19:5 también dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Éfeso, cuando Pablo llegó, después de que Apolos les predicó a Cristo, también se bautizaron. Ahora, quiero hacer una explicación aquí, porque hay por ahí una iglesia que solo cree en Jesús, ¿verdad? De hecho se llaman solo Jesús, o también le llaman unitarios. Y ellos no hacen, o sea, ellos hacen caso omiso de la fórmula que Jesús enseñó para bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y solo bautizan en el nombre de Jesús. Y ellos encuentran algunos versículos en el libro de los Hechos, como este que hemos leído, en el que dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y entonces descartan la fórmula del maestro y se quedan con la fórmula de los apóstoles. Esto ha traído confusión a muchos cristianos, pero no creemos que se preste para confusiones si analizamos la razón por la cual los apóstoles, dice ahí, que bautizaban en el nombre de Jesús. Acordémonos que los judíos, ellos eran judíos y estaban bautizando judíos. Acordémonos que los judíos no tenían ningún problema con el Padre, porque ellos siempre han creído en el Padre. Y tampoco tenían ningún problema con el Espíritu Santo, porque ellos han tenido el Espíritu de Jehová siempre en sus mentes. El problema que ellos tenían era con el Mesías. Ellos no aceptaban que el Mesías era Jesús. Era Jesús. Entonces los apóstoles, seguramente guiados por el Espíritu Santo, hacían énfasis en la importancia del nombre de Jesús y ponían de esa manera a Jesús al mismo nivel del Padre y del Espíritu Santo. Entonces esa es una de las explicaciones que encontramos para este pasaje un poco controversial. Otra de las razones que encontramos es que decir
en el nombre de Jesús implica decir en la forma que Jesús enseñó, ¿verdad? En la forma que Jesús enseñó. O sea, ¿cómo enseñó Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizar en el nombre de Jesús también puede darse el significado de que ellos estaban diciendo: estamos bautizando en la fórmula que Jesús enseñó. Pero mencionamos el nombre de Jesús porque ese era el problema para los judíos en los inicios de la iglesia. Ahora, algunos pastores, usando de sabiduría, cuando tienen problemas con esa secta, porque es una secta realmente, no es solo la diferencia, hay muchas otras doctrinas que están erradas. Eso es solo como ¿cómo le dicen? Lo que se sale de la punta del iceberg. Sí, eso es solo, pero abajo hay un montón de errores. Pero para resolver el problema con ellos, cuando hay ataques de eso, entonces lo que algunos pastores sabios hacen, y principalmente para los débiles de corazón, ¿verdad? Los cristianos débiles que se dejan tambalear así, entonces lo que hacen es: bueno, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Entonces ya, ahí se les tapa la boca, ¿verdad? Amén. ¿Entendimos? Pero la fórmula es la que enseñó el maestro. ¿Quién es la piedra angular del ángulo? Cristo. Y todas las medidas deben salir de Él. De Él. ¿Verdad? De Él. Bueno. Luego tenemos, vamos a ver, los apóstoles cumplieron. El significado del bautismo pues es muy importante también enseñarlo. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Según este pasaje, el bautismo en agua representa muerte, sepultura y resurrección. Cuando nos estamos bautizando en agua, nos identificamos y declaramos al mundo entero que creemos en la muerte de Cristo. También nos identificamos y hacemos público que creemos en la sepultura de Cristo. Pero también damos testimonio público de que creemos en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, es lo que representa el bautismo en agua. Ahora, yo quisiera, hermanos, mencionar algo importante. Hay muchas cosas del bautismo en agua cuando uno se mete a estudiarlo, pero una cosa que yo les quiero compartir es esto. Usted sabe que aquí en el instituto hay un curso que se llama El viaje de Israel. Se estudia desde la salida de Israel de Egipto, pasando por todo, primero Cades Barnea y después regreso a todo el desierto, hasta llegar al Jordán, Canaán, finalmente el monte de Sión, que es la meta. Ese viaje de Israel es una representación de la caminata del cristiano. Ahora, Israel salió de Egipto en la noche de la Pascua. Y la Pascua habla de salvación, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua que murió por nosotros. Pero luego ellos, 3 días después, ellos cruzaron, ¿qué cruzaron? El Mar Rojo. El Mar Rojo. Y Pablo en 1 Corintios 10 dice que en la nube y en el mar ellos fueron bautizados. O sea, el cruce del Mar Rojo representa para el cristiano el bautismo en agua.
50 días más tarde, ellos llegaron al monte Sinaí, ¿verdad? Y todo lo que se vio en el monte Sinaí fue lo que se vio en el día de Pentecostés también. No solo los 50 días después de la Pascua, sino que también todo lo que vino ahí representa el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes lo van a entender cuando estudiemos el viaje de Israel. Pero el punto que quiero señalar hoy es el bautismo. El cruce del Mar Rojo representa, ¿qué representa? El bautismo en agua. Ahora mire la importancia del bautismo. El pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, y justo antes de llegar al Mar Rojo, Faraón venía persiguiéndolos, ¿verdad que sí? Venía persiguiéndolos con el propósito de hacerlos volver a Egipto, de regresarlos a la esclavitud. Entonces Moisés clamó a Dios y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara. Y luego Dios le dijo: extiende la vara, y el mar se abrió. Israel pasó en seco. Y entonces Faraón con sus ejércitos, al ver esto, se metieron. ¿Y qué pasó? El Señor hizo volver las aguas y se murieron todos. Amén. A partir de ahí en adelante, Israel quedó fuera del alcance de Faraón, fuera del alcance de los ejércitos de Faraón. Ellos ya no podían regresarlos a la cautividad, ya no podían, porque en el bautismo se marcó un hasta aquí llegan ellos, hasta aquí se les permite. Hasta aquí, antes de cruzar el Mar Rojo, sí podían capturarlos y hacerlos regresar a Egipto, pero después del Mar Rojo ya no podían. Amén. Ahora, esto representa que cuando un cristiano es bautizado en agua, sale de los dominios de Satanás, y ya Satanás no puede hacerlo volver a Egipto, al mundo. No puede. Y usted me dirá: pero ¿y por qué entonces muchos regresan al mundo después de bautizarse? Porque ellos quieren. Porque ellos quieren. Amén. Israel quería regresar, ¿o no? Suspiraba por el mundo, por Egipto. Ellos quieren, pero ya el enemigo pierde dominio, poder y autoridad sobre el cristiano que se bautiza. Si él regresa al mundo es porque ama los ajos y los melones que hay allá, pero no es porque Faraón lo agarre y lo lleve a la fuerza. ¿Me doy a entender? El bautismo es sumamente importante porque nos saca de los dominios de Satanás y nos introduce en el desierto, donde comienzan los tratos de Dios en nuestra vida para perfeccionarnos y llevarnos a la meta que Él nos ha puesto delante. Muy importante el bautismo en agua. Y hay muchas otras cosas preciosas que usted debe estudiarlas como maestro, y usted debe enseñarlas también. Deben ser parte de su bagaje, deben ser parte de sus pertrechos de guerra, ¿verdad? El conocimiento de los fundamentos. Bueno, el segundo bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Hay un curso aquí que se llama el Espíritu Santo, y ustedes lo van a recibir maravilloso. Se ministra cuando al final de ese curso se ministra, y muchos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Hemos tenido aquí momentos o noches en las que 40, 45 hermanos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hay un curso especial sobre ese tema. Sin embargo, solo quiero pasar por ahí. El bautismo en el Espíritu Santo, que es el segundo bautismo, Cristo lo llamó la promesa del Padre. La promesa del Padre. En Hechos capítulo 1, versos 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Padre le había prometido al Hijo ese bautismo. En Isaías 44:3
allí el Padre le había prometido al Hijo. Fue una promesa entre el Padre y el Hijo. 44:3. Isaías dice, hablando de parte del Padre, dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, sobre la generación de Cristo, sobre aquellos que tienen los genes de Cristo, aquellos que tienen la naturaleza divina de Cristo por haberla recibido en su corazón. Aquí está la promesa del Padre: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Tus renuevos. Quizá otras versiones digan sobre tus hijos. Tus hijos. Porque ¿saben ustedes que también Cristo es Padre? ¿Cuántos saben que Cristo es Padre? Es Padre. Sí. Está el Padre celestial, pero Cristo también tiene hijos. En Isaías 9:6 lo dice claramente: y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno, Príncipe de paz. Son nombres de Cristo. Él también tiene sus renuevos, tiene sus hijos. Y el Padre suyo le prometió el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo a sus hijos. En Lucas 22, 24-49 dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Gloria a Dios. Y aunque el bautismo en el Espíritu Santo sirve para muchas cosas, que no es el propósito estudiarlo a fondo, sí queremos decir que el bautismo en el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente para darle poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero anunciarles, hermanos, sin que yo sea profeta, sino solo por el conocimiento de las Escrituras que Dios nos ha dado, que estamos cerca del derramamiento del Espíritu Santo más grande de toda la historia, superando incluso el derramamiento del libro de los Hechos. Aquel derramamiento se le llama la lluvia temprana, y lo que viene es la lluvia temprana y la tardía juntas. Así dice Joel: la lluvia temprana, o sea, igual, pero luego la tardía. Y acordémonos que en Israel la lluvia tardía era 7 veces mayor que la lluvia primera. O sea, la gloria que viene es indescriptible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta sequedad, estos huesos secos que vemos y que tenemos, se van a convertir en un poderoso ejército, porque el Señor soplará con su Santo Espíritu sobre su pueblo muy pronto. Aleluya. Muy bien. El bautismo en el Espíritu Santo sucede cuando el creyente es lleno y es sumergido en el río de Dios, en el río del Espíritu Santo. Ahora, hay una señal axiomática, y es la señal de hablar en lenguas. Indiscutible, irrefutable, de que cada vez que los hermanos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaron en otras lenguas. Esto también usted como maestro debe entenderlo, debe dominarlo y debe enseñarlo, obviamente basado en la Escritura, porque hay corrientes teológicas que dicen que desde que uno cree ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no es así. Hay etapas de llenura, o niveles o grados de llenura del Espíritu Santo. Es cierto, cuando uno recibe a Cristo, pues obviamente recibe el Espíritu Santo como sello, pero necesita ser lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo. Y aún después de ser bautizado en el Espíritu Santo, necesita estar siendo
así como los cartuchos de tinta, rellenados, vueltos a llenar. Amén. Es lo que Pablo dijo a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seguid siendo llenos. Es el original, seguir siendo llenos del Espíritu Santo, porque hay un bautismo, pero hay muchas llenuras. Ahora, la señal axiomática de hablar en lenguas fue profetizada por Isaías. Isaías capítulo 28, versos 11 y 12. Dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Fíjate, lamentablemente Israel dice acá, mas ellos no quisieron oír. Luego en 1 Corintios capítulo 14, verso 21, Pablo toma lo que Isaías ha dicho: en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, este es el reposo, este es el refrigerio. Pablo toma esa escritura de Isaías 28 y en 1 Corintios 14, 21 la aplica al bautismo en el Espíritu Santo. Allí dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Él está entonces tomando esa escritura profética de Isaías y aplicándola a la señal irrefutable del bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. No se confunda. El pastor Claycom lo dejó bien claro cuando nos enseñó Isaías. ¿Sí? Nos acaba de enseñar Isaías. Él dijo que esa profecía tiene dos cumplimientos: un cumplimiento para aquel tiempo literal y un cumplimiento para los tiempos de la edad de la gracia espiritual. La lengua de tartamudos y extraña lengua fue la lengua de los asirios y de los babilonios, que a través de los cuales Dios les habló a Israel, pero no quisieron. Pero espiritualmente hablando, habla de las lenguas del Espíritu Santo también. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué más? Hablarán nuevas lenguas. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hago una aclaración, como estamos estudiando y preparando maestros de justicia, ¿verdad? Hago una aclaración también acá. Las lenguas, como evidencia del bautismo, escúcheme, y es una de las preguntas que les hacemos a aquellos que se están graduando. Algunos han fallado y luego pues los corregimos. Ahora, las lenguas que se hablan en el bautismo en el Espíritu Santo, pueden ser humanas o angélicas, o de las dos clases. ¿Qué respondería usted? Exacto, de las dos clases. Porque las lenguas que hablaron los hermanos en el aposento alto eran idiomas de otras naciones. Por eso es de que los que habían llegado estaban sorprendidos. ¿Cómo es eso que los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, si estos son hebreos? Estos no saben todos esos idiomas. Definitivamente eran idiomas conocidos, pero que el Espíritu Santo usó como evidencia de que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso?
¿verdad? Entonces, las lenguas como evidencia pueden ser lenguas humanas, de otros idiomas, pero habladas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, sin que el cristiano las haya aprendido. Es un milagro. Pero también pueden ser angélicas, pueden ser celestiales, porque hay casos en los que ni Satanás entiende lo que se habla en lenguas. Amén. Nadie entiende, dice Pablo, ciertas lenguas porque por el Espíritu se hablan misterios. Entonces hay de las dos clases de lenguas, humanas y angélicas, ¿verdad? Que no le tomen el pelo a usted diciendo o tomando, digamos, ese argumento para decir que las lenguas no se deben hablar porque son idiomas humanos. ¿Entendimos ese punto? Bueno, espero que sí, porque si no, ahí estamos para que platiquemos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, enseguida tenemos, vamos a ver, sí, ya pasamos por el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, solo un abuelo así de pájaro, ¿verdad? Porque lo vamos a estudiar profundamente. Pero luego tenemos el bautismo de fuego. Existe en la Biblia un bautismo llamado así, el bautismo de fuego. Lo encontramos mencionado en Mateo capítulo 3, versículo 11, donde Juan el Bautista dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay un bautismo en el Espíritu Santo y un bautismo en fuego. Esto se repite en Lucas capítulo 3, verso 16, donde dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahora, vamos a ver, este tercer bautismo, hermanos, es una sumersión, es una inmersión en el fuego santo de Dios que quema la escoria del pecado que hay en nuestra vida y nos da un deseo santo de hacer la voluntad de Dios, de predicar a Jesucristo y de llevar muchos a sus pies. ¿Entendió lo que dije? Es una experiencia en la que somos sumergidos en el fuego santo de Dios. Experiencia en la que se queman muchas obras de la carne en nuestra vida. Experiencia que nos enciende una pasión por predicar el evangelio, por ganar a las almas para Cristo y por vivir una vida santa delante del Señor. Amén. Ahora déjeme explicarle que este bautismo de fuego el creyente lo puede recibir antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo o después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y es una experiencia que el que la recibe sabe que la recibió. Sabe que la recibió. Hermano, literalmente se siente estar uno ardiendo por dentro, ardiendo en el fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguno de los que están aquí que ha tenido esa experiencia? Está en la presencia de Dios, de repente usted siente un fuego en su cuerpo que lo está quemando, y después de esa experiencia usted tiene victoria sobre algunas áreas de pecado en su vida, porque ese fuego ha quemado escorias, ha quemado carne en su vida, y usted está entrando a un nivel de santidad superior al que tenía antes. Amén.
Repito, para que usted no vaya a confundirse, este bautismo el cristiano lo puede recibir antes del bautismo en el Espíritu Santo, o sea, antes de hablar en lenguas, o también lo puede recibir después de el hablar en lenguas. Particularmente, yo creo que Juan Wesley recibió el bautismo de fuego porque en ese hombre ardía la santidad de Dios. ¿Me entiende? El fuego quemó escoria en su vida y en muchos metodistas del principio, ¿verdad? No sé ahora cómo están, si han perdido el fervor, pero la historia de la iglesia sí dice que ellos ardían en pasión, ardían en santidad, aunque no hablaban en lenguas, ardían en santidad, recibieron el bautismo de fuego. Amén. Es algo que nosotros debemos estudiar y también debemos enseñar y, bueno, por supuesto, pedir a Dios que nos dé la experiencia. Finalmente tenemos el bautismo de los sufrimientos. Cuando hablamos del bautismo en agua, pues nos gusta, ¿verdad? Hablamos del bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios, nos gusta. El bautismo de fuego, pues también es lindo sentir el fuego de Dios ardiendo, pero cuando llegamos al cuarto bautismo, ahí sí como que fruncimos el ceño, ¿verdad? Ay, yo no quiero ese bautismo, el bautismo de los sufrimientos. Amén. Sí existe en la palabra del Señor y quiero que miremos algunas escrituras. El apóstol Pablo lo describió en 2 de Corintios capítulo 1 verso 5, lo describió como los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo que deben abundar en nosotros. Dice 2 de Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Note que Pablo dice que en nosotros, dice él, abundan las aflicciones de Cristo. Cuidado le va usted a mencionar eso a los predicadores modernos, porque ellos reprenden al diablo ahí. ¿Verdad? Sí, no. Sin embargo, Pablo lo predicaba. También es designado en Filipenses 3:10 como la participación de sus padecimientos. Dice, a fin de conocerle, dice Pablo. Pablo quería conocer a Cristo aún más y más. Creo yo que a 6 años de morir, cuando escribe Filipenses, todavía él quería seguir conociéndolo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él quería conocer el poder de la resurrección. Pero también dice, y la participación de sus padecimientos. Él quería conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, ahora creemos que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a este bautismo, ¿verdad? Este cuarto bautismo en Mateo capítulo 20, verso 20 al 23. Leamos detenidamente este pasaje. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como digo yo, nada quería, ¿verdad? Nada quería esta madre para sus hijos. Tan lindas las madres, ¿verdad, hermanos? Quieren lo mejor para sus hijos. Amén. Entonces Jesús le respondió diciendo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Y pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y entonces ellos, que estaban también todos ganosos, ¿verdad? Ahí le dijeron, podemos. Y ni siquiera entendían de qué estaba hablando, ¿verdad? Entonces él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizados, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Este bautismo al cual Cristo se estaba refiriendo no era el bautismo en agua, porque Él ya había sido bautizado en agua. No era el bautismo en el Espíritu Santo, porque ya había sido bautizado lleno con la unción de los 7 Espíritus de Dios. No era el bautismo de fuego, porque el fuego de Dios ardía en Él. Era otro bautismo. Era el bautismo de sus sufrimientos. Amén. Y ese era el que Él les estaba ofreciendo a ellos, que participaran de sus aflicciones, que participaran de sus padecimientos. Entonces debemos entender que el bautismo de los sufrimientos también es parte de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que cuando usted esté sufriendo algo, no patalee, ¿verdad? No trate de zafarse. A lo mejor el Señor lo está bautizando. Lo está bautizando en el bautismo de sufrimientos, ¿verdad? Y usted me dirá, pero ¿para qué servirá ese bautismo de sufrimientos? Bueno, ahorita nos lo va a decir Pedro. No se lo voy a decir yo, se lo va a decir el apóstol Pedro. Vaya conmigo. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Fíjese por favor lo que dice. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en el cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento es, hermanos? Es padecer en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, armaos vosotros del mismo pensamiento. O sea, Cristo fue bautizado en el bautismo del sufrimiento. Armémonos del mismo pensamiento. Yo también necesito ser bautizado en el bautismo de los sufrimientos. ¿Por qué lo necesitamos? Aquí sigamos leyendo. Dice, pues quien ha padecido en la carne, o sea, quien ha sufrido en la carne, quien ha sido bautizado en el bautismo de los sufrimientos, ¿qué dice? Terminó con el pecado. Terminó con el pecado. Hermanos, el bautismo de los sufrimientos sirve para terminar con el pecado en nuestra vida. ¿Dicen amén? Y alguien dirá, porque somos meros listos, ¿verdad? Alguien dirá, no hermano, eso está hablando de Cristo, porque fue Él quien terminó con el pecado. Solo sigamos leyendo el resto. Solo sigamos leyendo abajo. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Ustedes creen que Cristo vivió en las concupiscencias de los hombres? No. ¿Quiénes son entonces los que vivimos en ellas? Nosotros. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Los que necesitamos, ¿verdad?, ese bautismo de fuego para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, para que el pecado termine en nuestra vida, somos nosotros. Entonces los sufrimientos, hermanos, nos traen una gran bendición, ¿verdad? Una gran bendición. Muéstreme usted a un hombre que sufre, yo le mostraré a un hombre santo. Muéstreme usted a una mujer que sufre, yo le mostraré a una mujer santa. Porque el sufrimiento termina con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿O le dan ganas a usted de pecar cuando está sufriendo? ¿A que no? No dan ganas.
del pecado es lo que uno menos quiere cuando está sufriendo. Gloria al Señor para siempre. Pero hay otra cosa, no solo sirve para terminar con el pecado, otra cosa más linda. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Ay, qué versículo, hermanos. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y comenzamos a proclamar: ustedes y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. Amén, dice toda la congregación, ¿verdad? Hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y ahí nos paramos. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una condición ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 12, lo corrobora. Dice el apóstol Pablo, que dicho sea de paso, los teólogos dicen que este era un himno que se cantaba en aquel tiempo. Y sin duda fue inspirado por el Espíritu Santo, porque quedó como parte del canon sagrado. Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Bueno, entonces existen estos 4 bautismos. Rápidamente vamos a ir ahora a el siguiente fundamento. Maestros de justicia, tomen nota de esto. El fundamento de la doctrina de la imposición de manos. Aunque esta doctrina es parte de los fundamentos de la vida cristiana, digamos así que es como lechita para el creyente, no obstante es muy importante. Sin hacer alarde de nada, solo para darles mi testimonio. Después de recorrer más de 40 años en el ministerio, he visto con mis propios ojos cómo esta doctrina, este fundamento se ha manoseado. Sí, se ha practicado irresponsablemente. Andarle poniendo las manos a todo mundo o dejarse poner manos de cualquier persona. Ha sido mal usado esta doctrina, este fundamento. Amén. Ahora, esto en lugar de ser de bendición, ha traído problemas a la iglesia. Veamos lo que la Biblia enseña al respecto a la doctrina de la imposición de manos. Es bíblica. Primero, esa doctrina se practicó para bendecir. Puede anotar Génesis capítulo 48, verso 14 al 20. Por ser una porción muy larga, no la vamos a leer, solo la vamos a parafrasear. En esta porción se ve que Jacob, que ya es Israel, está anciano, va a morir, y entonces está bendiciendo a sus hijos. Y llama en un momento dado a José para darle la bendición. Pero como a José le tocó la doble porción, porque es una figura del hijo varón, entonces se incluyen sus 2 hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Manasés y Efraín. ¿Quién era primogénito? Manasés, y el segundo era Efraín. Entonces él le dice: tráeme a tus hijos, y la bendición que es para ti yo la voy a poner sobre tus hijos. Y esta es otra doctrina tremenda, otro punto tremendo, que la bendición que Dios ha designado para nosotros la vamos a heredar a través de nuestros hijos, hermanos. Amén. Así José la heredó a través de sus hijos.
Le trae a sus 2 hijos. Y entonces Jacob, que ya estaba bastante anciano, no miraba muy bien, ¿verdad? Pero sí oía muy bien de Dios. Entonces definitivamente José le puso a la mano derecha, le puso a Efraín a Manasés, y a la mano izquierda le puso a Efraín, porque normalmente la bendición de la mano derecha es superior a la bendición de la mano izquierda. Pero viene entonces Jacob y cruza las manos y le pone la mano derecha a Efraín y la mano izquierda a Manasés. Y dice que José se molestó y le dijo: no así, padre mío, no es así la cosa. La bendición del primogénito es para Manasés, no es para Efraín. Y Jacob le dijo: yo lo sé, hijo mío, yo lo sé, ya me lo mostraron, ya Dios me lo dijo. También él va a ser un hijo, también él va a ser un gran hombre, pero la bendición primordial va a estar sobre Efraín. O sea, ahí vemos la imposición de manos para impartir bendición. ¿Para qué otra cosa sirve la imposición de manos? Para ordenar hombres al ministerio. Ordenar hombres al ministerio. Gloria al Señor. En Números capítulo 27, verso 18 al 23. Tal vez por ser muy larga la porción y porque queremos avanzar no lo vamos a leer, pero se las voy a parafrasear. Aquí tenemos el momento cuando Moisés está para irse, pero Dios le dice: tienes que dejar en tu lugar a Josué. Entonces llaman a Josué y llaman al sacerdote Eleazar, ¿verdad? Ahí, y entonces Moisés pone las manos sobre Josué y le traslada el cargo. Le traslada el cargo, le pone el manto pastoral, el manto ministerial, mediante la imposición de manos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la imposición de manos también se ha usado a través de la historia bíblica para ordenar personas al ministerio. No solo, y bueno, yo tenía un pasaje del Antiguo y del Nuevo, y ahorita que me estoy acordando, para bendecir. ¿Qué pasaje les di para bendecir? Génesis 48, 14 al 20. Bueno, ¿qué pasaje del Nuevo Testamento podemos tomar para probar que la imposición de manos es para bendecir? Creo, esto no lo tengo aquí en mis notas, pero creo que podemos ir a Marcos capítulo 10, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Marcos. Correcto, muchísimas gracias. Aquí tenemos en Marcos 10:16 a Jesús tomando en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos los bendecía. O sea, la imposición de manos es para bendecir. Bueno, luego para ordenar el ministerio ya vimos a Moisés poniendo manos sobre Josué. Pero vayamos también al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1 al 3. Dice: habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y menciona los nombres, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Gloria a Dios para siempre.
Es bíblico entonces la imposición de manos para ordenar el ministerio. También para impartir un don espiritual. Si leemos, vamos a ver si leemos Deuteronomio, capítulo 34, verso 9. Oiga, qué interesante. Deuteronomio 34, 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Moisés había puesto sus manos sobre él. No solo le impartió no solo lo ordenó al ministerio, sino que le impartió el don de sabiduría. Cita en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 4:14, Pablo le escribe a este muchacho diciéndole: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, Timoteo recibió un don espiritual que aparentemente se le había pagado por la persecución que se había desatado en los días de Nerón. Parece que él estaba un poco opacado, pero Pablo lo exhorta y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 2 Timoteo 1:6. Entonces también hay impartición de dones espirituales por la imposición de manos. Esto ya lo sabemos. Para orar por los enfermos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hay muchos ejemplos en la Biblia de imposición de manos para sanidad, también para echar fuera demonios y también para recibir el Espíritu Santo. Cuando Felipe dejó Samaria, después de predicar ahí un buen tiempo y el avivamiento, mucha gente convertida, dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan para que fueran a Samaria y oraran por ellos y para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces estos dos hombres vinieron, oraron y les impusieron las manos, dice, y recibieron el Espíritu Santo. Y hay muchos ejemplos de cómo la imposición de manos es una tremenda bendición, ¿verdad? Para bendecir, para ordenar ministerio, impartir dones, sanar enfermos, echar fuera demonios, ministrar el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Sin embargo, quiero poner una piedra bastante pesada para que haga balance. Esto no significa que nosotros vamos a andar poniendo manos por todos lados, hermanos. No. Tampoco esto significa que usted se deje poner manos de cualquier persona. No. Primero, para imponer manos usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Segundo, para que usted busque una persona para que imponga manos sobre usted, usted debe estar seguro que esa persona es verdaderamente un siervo o una sierva del Señor. Porque saben una cosa, en la imposición de manos se abren canales. Se abren canales. Si yo tengo a un individuo delante de mí y voy a imponer mis manos, cuando yo impongo mis manos se abre un canal en mí para dejar salir lo que yo tengo adentro. Y se abre un canal en la otra persona para recibir lo que yo le estoy comunicando. Amén. Ahora aquí hay dos peligros tremendos. Si yo que estoy imponiendo mis manos ando mal, lo que le voy a transmitir a mi pobre hermanito es lo mal que ando yo. ¿Me entiende? Y el pobre hermano, en lugar de salir libre, va a salir más atado de lo que estaba, más oprimido, más enfermo, más debilitado, porque en lugar de recibir una bendición con la imposición de mi mano, lo que recibió fue una
transmisión mala. Primer peligro. Segundo peligro. Si yo ando bien con Dios, vamos a decir que ando bien con Dios, pero no tengo la suficiente unción del Espíritu Santo en mi vida, y viene otra persona que está ahí, que ese sí está ungido, pero por el otro, ¿verdad? Sí, está ungido por una unción de las tinieblas, ¿verdad? Entonces yo pongo mis manos, abro mi canal para dejar salir el arroyito que tengo. ¿Me entiende? Pero él, al dejar sin poner mis manos, abre el canal para dejar salir el gran río que tiene de maldad adentro. Y se encuentran los dos ríos. Mi río, que es un hilito, y la gran corriente de maldad que es caudalosa. ¿Para dónde agarran las aguas? ¿Para dónde agarran? De regreso. Y en lugar de salir yo bendecido, yo que oré voy a salir oprimido. Se me va a pasar la opresión del otro. Amén, hermanos. Y usted dirá, hermano, ustedes son puras imaginaciones suyas. No, trato de no decir nada de mí mismo, siempre respaldándolo con la palabra. Quiero que por favor vayamos a Levítico capítulo 16, verso 20 al 22. Y le quiero narrar el trasfondo de este pasaje. En este capítulo se narra el día de la expiación, el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo y reconciliaba al pueblo con Dios. Eran los pecados de todo un año, imagínense usted, y de todo el pueblo. Imagínense, el pecado de todo un año y de toda la nación. Iban a ser confesados para que Dios los perdonara y hubiera reconciliación entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios. ¿Y sabe qué traían? 2 machos cabríos para eso, 2 machitos cabríos, ¿verdad? Y se echaban suertes sobre estos 2, uno por Jehová y el otro por Azazel. Entonces venía y el que le caía la suerte por Jehová, lo degollaban, lo sacrificaban, lo quemaban y lo ofrecían en sacrificio a Dios. Pero ¿qué pasaba con el que le caía la suerte por Azazel? Lo traían y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, ponía las manos, imposición de manos, ponía las manos sobre el macho cabrío y confesaba todos los pecados del pueblo de todo un año. ¿Y sabe qué sucedía? Los pecados de todo el pueblo caían sobre el pobre macho cabrío, y él lo soltaban para que se fuera a morir al desierto, llevando todos los pecados del pueblo. Hay una comunicación de lo que se tiene en la imposición de mano. Incluso hay una comunicación o un traslado de pecados cuando hay imposición de manos. Se pueden comunicar pecados. Y sabe, Pablo entendía bien eso. Por eso cuando escribe a Timoteo, mire qué verso, 1 Timoteo 5:22. 5:22. Hermanito, no impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos, ¿verdad? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en la imposición de manos. Es una bendición, pero cuando se hace bajo la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, sigamos adelante. Voy a terminar los fundamentos hoy. Lástima que no me queda el tiempo para ir explicando, pero está la doctrina de la resurrección de los muertos. Lo primero que debemos entender es que habrá una resurrección de los muertos. Es un hecho. Es un hecho. Apunte la cita. Juan 5, 28 y 29. Habrá una resurrección de muertos. Número 1. Número 2. Hay un orden para la resurrección.
Hay un orden para la resurrección. Apunte la cita. 1 Corintios 15, 13 al 19. Hay un orden. ¿Cuál es el orden? Cristo las primicias. O sea, Cristo, la resurrección de Cristo, Él es las primicias. Amén. Él fue el que resucitó. Él las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Estos son los de... Bueno, déjeme darle la cita. Cristo las primicias, 1 Corintios 15, 20. Luego los que son de Cristo en su venida, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Aquí es cuando la iglesia va a ser arrebatada, los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, Apocalipsis 20, 11 al 15. Entonces tendremos básicamente el orden de la resurrección es este. Cristo, Él es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, digamos la iglesia que será arrebatada en la venida de Cristo. Y luego el fin, esta es la resurrección después del milenio, ¿verdad? Luego en el fin, después del milenio. Ahora, una cosa que también es importante entender en cuanto a la resurrección es que básicamente hay dos resurrecciones. Y pongan cuidado a esto, hermanos, porque es un detallito muy interesante. Miren lo que dice. La resurrección de entre los muertos. Muy importante. No la resurrección, ahí no es la resurrección de los muertos, es la resurrección de entre los muertos. O sea, habrá un grupo que saldrá de entre los muertos. O sea, habrán muertos que se van a quedar ahí, pero hay un grupo que va a resucitar de entre los muertos. Esta es la primera resurrección. Ya esa palabra exanastasis se refiere a la resurrección de entre los muertos. Y luego está la resurrección de los muertos, que es la segunda resurrección. La segunda resurrección. Entonces, no todos, eso quiero que también quede como parte de la clase de hoy. No todos los cristianos van a resucitar en la primera resurrección. Pablo estaba esforzándose por llegar a ser parte de la exanastasis, la primera resurrección. No todos, porque no todos van a resucitar. Hay requisitos para resucitar en la primera resurrección. Ahora, en la segunda, ¿verdad?, después del milenio, ahí sí todos. Aquellos cristianos que no resucitaron en la primera van a resucitar juntamente con todos los impíos en la segunda, ¿verdad? Entonces ese es el orden y la doctrina de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, rápidamente para terminar, la doctrina del juicio eterno. Todos los creyentes debemos estar conscientes y entendidos de que cada uno de los hombres y mujeres que venimos a este mundo, un día tendremos que presentarnos delante del trono de Dios para entregar cuentas de lo que hicimos en esta tierra mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le voy a dejar una tarea para usted. Yo los tengo aquí, pero por el tiempo no voy a, si usted quiere las citas, con mucho gusto se las doy después, pero como parte de este tiempo ya no nos queda espacio. Pero hay por lo menos 10 referencias en el Nuevo Testamento al día del juicio.
10 referencias. Y fíjese bien esto, y cada una de ellas muestra cierta clase de personas que serán juzgadas. Eso significa que hay por lo menos 10 razones por las cuales los hombres van a ser juzgados. Amén. Por lo menos 10 razones por las cuales los hombres van a ser juzgados. Y es la verdad, hay un día de juicio, y esto es lo que Pablo establece como fundamento de la vida cristiana. Y repito, como maestros que estamos siendo formados, hermanos, lo primero que debemos hacer es echar un buen fundamento en nuestra vida y también en la vida de nuestros oyentes. Amén. No se le olvide eso. Un buen fundamento, primero, es vital. Y ya parte del fundamento, o el fundamento, está ahí declarado en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3.